Para ponerlos un poco en contexto, y por supuesto, antes de continuar, déjenme decirles que les dejamos la presentación para que los coordinadores las distribuyan libremente y quedamos a sus órdenes si no hay dudas, si hubiese dudas posteriores. Bueno, bien, empecemos con los antecedentes. Nosotros somos un país emisor de gases de efecto invernadero, pero no somos un país significativo. Sin embargo, sí somos muy susceptibles a los efectos del cambio climático, particularmente por los eventos hidrometeorológicos que nos pueden pegar, ya sea por el Atlántico o por el Pacífico. En el 2014, comparado en términos del concierto mundial, nosotros estábamos ubicados en el 13º lugar con una emisión de 436 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Qué es el dióxido de carbono equivalente? Hay una serie de compuestos que nos van a producir efecto de gas invernadero o de invernadero propiamente. El principal es el dióxido de carbono, pero hay otros más y todos se estandarizan por un potencial de calentamiento. En consecuencia, todo se va a expresar en términos de dióxido de carbono equivalente. Por arriba de nosotros hay otros países que tienen economías más fuertes, que tienen consumos más fuertes, que tienen producciones más fuertes, y al final de cuentas nosotros seríamos el tercero o el cuarto por ahí de América. Más aún, dentro de todos los países, nosotros somos uno de esos 58 países que hemos establecido ya ordenamientos jurídicos para atender el cambio climático, o en general regular. Y somos uno de los 40 países que tenemos por obligación el reporte de gases de efecto invernadero, GEI, que es el tema que nos atañe el día de hoy. De forma específica, el 6 de junio del 2012 se publica la Ley General de Cambio Climático. Les explico, hay dos tipos de leyes, una es la ley general y hay una ley federal. La ley federal es de aplicación en todo el país, una ley general también es de aplicación en todo el país, pero establece principios que después tienen que ser tomados por los estados y por los municipios. En ese sentido, ustedes van a encontrar en algunos estados que pudiera haber leyes estatales de cambio climático que van a estar haciendo referencia a la ley general. Esta ley general de cambio climático dio pie a que se crearan una serie de instrumentos muy específicos. Ok, empezamos por acá, publicamos la ley, por acá empieza la administración. Por aquí empezamos a crear un fondo de cambio climático, se crea una comisión intersecretarial de cambio climático constituido por 14 secretarías. ¿Por qué crear una comisión intersecretarial de cambio climático? Porque muchas de las acciones son transversales, muchos de los temas concurren más de una autoridad. Por ejemplo, si nosotros queremos mitigar las emisiones del sector transporte, yo lo tengo que ver con Hacienda, lo tengo que ver con SST, por supuesto con Semarnat, con Economía, de tal forma que todos actuamos de forma coordinada. Se crea un Consejo de Cambio Climático, establecemos una estrategia nacional de cambio climático con una visión a 10, 20, 40 años. Por ahí creamos un impuesto al carbón, básicamente al uso de combustibles fósiles. La reforma energética, si se preguntan qué tiene que ver con todo esto, porque al final de cuentas la principal fuente de emisión de gases de efecto y compuestos de efecto invernadero tiene que ver con el uso de combustibles fósiles, en lo que ustedes quieran verlo, en transporte, en combustión en general, en fuentes fijas. Entonces, la reforma energética viene a inducir modelos de eficiencia y optimización del uso de combustibles, que redundarán en términos ambientales en una menor emisión.
Por aquí ya viene el programa especial de cambio climático, nuestro reglamento, el cual les voy a platicar brevemente, y que generamos una línea base, que es el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Existe por aquí un Sistema Nacional de Cambio Climático, que es una estructura coordinada para atender el tema, y particularmente me voy a detener en esta pequeña lámina en la cual en marzo del año pasado nosotros presentamos cómo íbamos a atender los compromisos de mitigación. Estos compromisos de mitigación se ratificaron el pasado mes de septiembre por el Senado y lo hemos presentado ya ante Naciones Unidas diciendo como país cómo vamos a bajar nuestras emisiones para atender una meta global que es no más allá de 1.5 grados centígrados de incremento de temperatura global. Bien, la ley nos estableció que debíamos crear una serie de instrumentos que dijeran qué compuestos o gases íbamos a reportar, a partir de qué umbral o límite se debía reportar, las metodologías con que se debería reportar y cómo se iba a crear un sistema de monitoreo, reporte y verificación. El 28 de octubre del 2014 publicamos el reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia de registro de emisiones. Conforme lo que dictaba la ley y ratificó el reglamento, generamos 4 acuerdos. ¿Qué compuestos iban a reportar? ¿Cómo se iban a calcular estas emisiones? Eso nos llevó a un pequeño problema porque necesitábamos una cédula de operación anual que nos costó un poco de trabajo y la tuvimos que modificar el tiempo para que se presentara, y la cédula de operación anual. ¿Qué pasó aquí? Bueno, básicamente, para aquellos que están familiarizados con el marco jurídico, nosotros hablamos de 2 tipos de fuentes: fuentes fijas y fuentes móviles. Las fuentes móviles son transportes, vehículos, ferrocarriles, aviones. Las fijas son aquellas que están en un lugar ya determinado, que son básicamente industrias. Y después existe una clasificación sectorial por el tipo de actividad. La ley general, el reglamento de la Ley General en materia de registro de emisiones, llamémosle RENE para no estar repitiendo todo, lo que nos hizo fue crear sectores muy específicos. Vamos a ver, empezamos. Actividades industriales, lo que es energía, extracción de petróleo, transporte, el agropecuario, el agrícola, y también tomamos las actividades de gobierno. Si ustedes se preguntan por qué abrimos tanto el abanico de sujetos de reporte, es porque existen 2 clasificaciones también de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquellas que se dan por la propia acción de la combustión o por el proceso, y aquellas que se están dando de forma indirecta. Por ejemplo, podríamos decir que en este momento el evento es un generador de gases de efecto invernadero. Si se preguntan por qué, porque estamos consumiendo energía eléctrica, y para producir energía eléctrica se consume normalmente combustibles fósiles. ¿En qué razón? En una razón aproximadamente de 0.4 kilogramos por megawatt, de tal forma que un sujeto de reporte, una persona, emitirá 2 tipos y tendrá que reportarnos 2 tipos de emisiones. Ese tipo de características las vino a definir, a enunciar el RENE, y los acuerdos las fueron precisando, de tal forma que, por ejemplo, en la industria del tequila, 2 grupos nos reportaron información. Permítanme no decir qué grupos o qué compañías fueron las que nos reportaron información, y nos reportaron por el combustible en sus fuentes móviles o en su transporte, el combustible que utilizan para producir calor o energía eléctrica, la energía eléctrica que consumen, y en algunos casos hay procesos que emiten de forma directa gases de efecto invernadero. ¿Cómo cuál?
como por ejemplo la industria del cemento. La industria del cemento calcina carbonatos para convertirlos en un óxido de calcio y en ese proceso desorbe dióxido de carbono. Otro proceso que nos puede generar gases de efecto invernadero. Denme un segundo, por favor. Que lo que nosotros tenemos es que estandarizar cómo se reporta. ¿Y por qué necesitamos estandarizar cómo se reporta? Porque a final de cuentas lo que nosotros podemos encontrar es que existen 1001 metodologías para poder hacer las estimaciones. Y aparte que se pueden hacer las estimaciones, se pueden llegar a diferencias sustantivas que cuando hablamos de un inventario nos implica tener una estandarización metodológica y una determinación de incertidumbre para poder definir la política ambiental que estemos manejando. Ahora bien, gracias. Nos vamos a saltar esto que ya se los... Bueno, vamos a quedarnos aquí. Entonces tenemos emisiones directas, las indirectas, y inclusive tenemos algunas que son de alcance 3 que pueden ser por actividades asociadas. Bien, además cuando hicimos el RENE nos despachamos con la cuchara grande. Normalmente todo el mundo regula dióxido de carbono, metano, óxido de nitroso. Y empezamos a meter nuevos elementos, hay algunos gases halogenados. ¿Qué hicimos? Metimos todas las familias de gases halogenados con potenciales significativos de calentamiento. Además, la política ambiental mexicana introdujo la evaluación del carbono negro o hollín. ¿Por qué el carbono negro o hollín? Porque este tiene un potencial de calentamiento muy alto, es muy fácil de controlar y ustedes lo pueden ver en cualquier proceso de combustión y lo van a ver como humo. Además de que todos estos tienen muchos cobeneficios en términos ambientales y de salud. Generamos un nuevo concepto que es el de verificación. Retomamos un concepto que es el de verificación. De nada nos sirve tener valores si no tenemos la certeza de estos valores. De tal forma que para aquellas empresas que emiten más de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono equivalente, o emitieron en el 2016, en el 2017 nos deberán presentar un reporte de evaluación para determinar que lo que nos dijeron es correcto. En ese mismo sentido, para el 2018 esperaremos aquellos que emitan menos y en el 2019 aquellos que emitan todavía menos. De tal forma que el umbral de reporte por el cual nos deben reportar a la Federación es de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Ojo, quiere decir, bajo el principio de una ley general, que posiblemente algún gobierno estatal pudiera requerir también la información para aquellos que emiten menos de 25,000. Cambiamos el paradigma de tipo de fuente y metimos un dato de intensidad de la actividad, que tanto nos estaba generando. Y estos son los datos del año de emisión, para que corresponder a la verificación. ¿Por qué lo hicimos escalonado? Porque esperamos un universo bastante amplio de empresas y no habría una capacidad suficiente de verificación de los reportes de emisiones. Bien, déjenme platicarles que al final de cuentas el registro, que no es más que una base de datos con la información que se generó, establece una característica. Partimos de los datos de actividad para llegar al total, a diferencia de que en muchos casos se parte de un dato integrado como es el inventario nacional. En este caso estamos pidiendo datos de actividad muy específicos. El registro, tal como nos mandata la ley y el reglamento, está compuesto de dos partes. La primera parte corresponde a las emisiones y la segunda parte corresponde a las mitigaciones. Lo que todo el mundo está obligado a reportar si emite más de 25 son sus emisiones, y la prerrogativa es que si mitigan pueden incorporarlo al registro.
¿Cuál es la ventaja de incorporar las mitigaciones al registro? Tiene que ver con este intercambio de bonos o de emisiones que después se va a dar a través de un mercado. ¿Quiénes tienen que reportarnos? Todas aquellas actividades que están descritas en el reglamento y que emiten más de 25,000 toneladas. Esto ya lo habíamos platicado. Los compuestos que nos tienen que reportar básicamente. ¿Qué es lo que tendría que hacer una empresa para reportarnos sus emisiones metodológicamente? Primero tiene que identificar si está dentro del listado de actividades. Después tiene que definir sus límites operacionales. En el concierto internacional, cuando hablamos de la ISO 14000, hay dos formas en las cuales ustedes pueden definir cómo reportar: por un control financiero o por un control operacional. ¿Cuál es la pequeña diferencia? En el control financiero ustedes tienen el poder sobre el dinero, sobre la actividad, y ustedes van a definir cuál es su alcance. En el control operacional ustedes tienen el control sobre las actividades y en consecuencia pueden tomar las decisiones de los procesos, los insumos. En ese sentido, la Secretaría prefiere el control operacional. A partir de que se han definido las fronteras de la instalación, ya se puede hacer la estimación de las emisiones con base en las metodologías que están establecidas en los acuerdos, utilizando los potenciales de calentamiento que están en los acuerdos. ¿Y por qué definir hasta potenciales de calentamiento? Porque año con año van cambiando los potenciales de calentamiento, o más que año con año, con cada evidencia científica puede ir cambiando los potenciales de calentamiento. Por ejemplo, metano pasó de 20 a 28. Y al final se hace su reporte. ¿Cómo van a hacer su reporte? Básicamente, lo que van a hacer es identificar la combustión en fuentes fijas, la combustión en fuentes móviles, los procesos que emiten, donde hay fugas. Por ejemplo, todo el sistema de ducto o de transporte de gas puede tener fugas. Por ejemplo, ciertas actividades, la agropecuaria, en el manejo de heces, hay un proceso de metanización y eso nos lleva a metano, o si es respiración aerobia, nos genera dióxido de carbono. El consumo de energía eléctrica, que quedamos que es indirecta, y el consumo de energía térmica, que también es indirecta. De forma específica, lo que nosotros estamos pidiendo es sobre estas actividades que acabamos de denunciar. No sé si se alcanza a ver bien la lámina, espero que sí. En las emisiones directas e indirectas, que nos vayan diciendo cuánto se está emitiendo de cada uno de los compuestos en general, solamente los espacios en blanco, y al final el total en términos de dióxido de carbono equivalente, esto es la cantidad que teníamos por aquí multiplicada por su potencial de calentamiento. Para ello les vamos a pedir una serie de información que tiene que ver con qué consumen, cuántos combustibles y tipo de combustibles consumen, cuánta electricidad consumen, cuánta electricidad producen y qué tipo de productos realizan. ¿Por qué? Porque hay productos que se mide su dato de emisión. Hay emisiones que se miden en términos de la producción. Clásico, cal, cemento, acero, por ejemplo. También les tenemos que pedir la información, si fuesen en una industria química, de producción de gases halogenados, si es refinación de productos intermedios, por ejemplo amoníaco, si son unas termoeléctricas o alguna planta de generación, la generación de energía eléctrica, o bien si tiene su propia generación de energía eléctrica, y cuántos y qué tipo de unidades automotoras tienen y su consumo de combustible. En el caso del sector agropecuario les pedimos cuántas cabezas o cuántos animalitos tienen, su sistema de gestión de residuos, o bien, en algunos casos muy específicos, cómo está distribuido el sistema de producción de gases, o bien cuántas plantas de tratamiento tiene. ¿Por qué plantas de tratamiento? Porque también tenemos ahí generación de dióxido de carbono y metano. Ahora bien, ya les pedimos muchísima información. Ya tenemos
una radiografía de su actividad. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué lo quiere la Semarnat aparte de dar lata? Bueno, realmente lo queremos por este cuadrito que me voy a tardar un rato en explicarles. Tenemos, ¿sí?, un gran generador, que puede ser estar la suma o ser una industria o un transporte, básicamente. Ellos por cada litro de combustible que consumen está asociado un impuesto. Una forma de poder obtener una devolución del impuesto es a través de la verificación de los consumos en términos de lo que marca la ley de impuestos especiales. No quiere decir que lo van a poder deducir de sus declaraciones de forma inmediata, tendrían que apegarse a los lineamientos del SAT y el SAT pide una verificación de esto, si lo pueden deducir. Después, a partir de su cédula de operación anual, nosotros vamos a incorporar las emisiones y vamos a establecer la política ambiental, y esto es básicamente para saber qué tanto estamos bajando y qué acciones debemos hacer o qué acciones de fomento necesitamos ejecutar para inducir la mitigación de emisiones. Por el otro lado, vamos a meter en la bolsa aquellos proyectos que por su naturaleza son mitigación de emisiones. Los característicos: plantaciones forestales, sistemas de captura de dióxido de carbono en depósitos geológicos, tenemos algún otro que puede ser cambio de gases refrigerantes que tienen un potencial de calentamiento bastante singular, bastante alto por cierto, la cantidad de proyectos que ustedes se puedan imaginar. Y ahí es donde vuelve a pegar la reforma energética. Por ejemplo, que se deje de producir energía en una planta termoeléctrica y se empiece a generar en una eólica, en una fotovoltaica o en un ciclo combinado con energía solar térmica, es un proyecto de mitigación al final de cuentas. De tal forma que ya sabemos quién emite y quién deja de emitir. Todo eso entraría en un mercado en el cual se estarían intercambiando esas toneladas de dióxido de carbono, unas positivas por unas negativas, y le dejaríamos a los particulares que se pongan de acuerdo económicamente cómo hacen ese arreglo de intercambio. La meta es, en términos generales como país, bajar las emisiones. La meta es como un conglomerado de países, bajar las emisiones para mantener la temperatura en un incremento no mayor a 1.5, que ya per se es alto. Y para ello tiene que haber una certificación de estas emisiones, porque empezamos a hablar de un intercambio. ¿Cómo se distribuye estas emisiones hoy por hoy? Con base en el inventario nacional. Todavía no hemos utilizado la información que compilamos este año a partir de la cédula de operación anual. ¿Y por qué no la hemos utilizado todavía? Porque la obligación de reporte comenzó para el mes de octubre del 2014. De tal forma que algunas empresas solamente están obligadas a reportarnos una fracción del año y no todo el año. La información que cerró el periodo de recepción de cédulas de operación anual el 19 de septiembre, ya nos permitirá hacer un análisis cabal de la información. Bien, entonces como ustedes se darán cuenta, en términos industriales hay sectores muy específicos, cemento, siderurgia, en los cuales son los grandes emisores. La industria de bebidas realmente tiene una participación pequeña, tanto así que no la tenemos identificada. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? Vamos a bajar un 22% de nuestras emisiones. Nosotros establecimos metas condicionadas y metas no condicionadas. Las no condicionadas lo vamos a hacer como país con lo que tengamos. Y las condicionadas
vamos a buscar recursos del extranjero para poder lograr esa meta. En específico, en la parte de carbono negro es donde tenemos la meta más agresiva, con un 51%. ¿Nos lo saltamos? No lo saltamos. Bien. Para aquellos que estén interesados, la Ley de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios establece que tratándose de este impuesto al carbono se puede hacer una deducción. Básicamente, quienes pueden enajenar son los grandes mayoristas de combustibles. ¿Cuáles son los proyectos de mitigación que estamos promoviendo? Básicamente, aquellos que ya están reconocidos inclusive por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un potencial de mitigación muy alto y ellos tienen una sed de obtener mitigaciones para compensar su huella de carbono, de tal forma que California ha definido y ha aprobado ciertos protocolos para mitigaciones que pueden entrar ya a un mercado que ellos manejan, que es el mercado de la costa este junto con Quebec y Ontario. Básicamente proyectos forestales, manejo de heces, manejo de metano en minas, sustancias agotadoras de la capa de ozono, que estamos hablando de gases F o gases fluorados, cultivo de arroz, que también es un gran generador de metano, y arbolado urbano. Son los proyectos en los cuales hoy por hoy ustedes estarían o podrían voltear hacia mitigaciones que pueden ser monetizadas. Para el efecto, en agosto se anunció que la Secretaría firmaba un convenio con la Bolsa Mexicana de Valores para establecer un proyecto piloto de mercado de valores, ¿no es cierto?, de mercado de bonos de carbono, de tal forma que la gente se empiece a acostumbrar a cómo se va a jugar los bonos de carbono. Si se preguntan qué obligación tiene alguien de jugar con bonos de carbono, es que falta una obligación que no les he enunciado. Para ciertas actividades, para ciertos sectores, que son los grandes emisores, y en específico los que tenemos ya comprometidas reducciones, se establecería una tapa de emisiones o un límite de emisiones general. A partir de ese límite de emisiones, que tendería a ir disminuyendo de forma gradual a lo largo de los años, las empresas tienen que ir haciendo sus ajustes para ser más eficientes en el uso de combustibles, buscar energías alternas o, en su defecto, si no han podido lograrlo, conseguir bonos negativos para poder compensar sus emisiones. Esa sería la finalidad básicamente de este mercado de bonos de carbono. Y sería lo que tengo que comentarles al respecto. Es una presentación muy general en la cual incluye la industria del textil. Reitero, solamente 2 grupos nos reportaron y podrían ser 2. No, ellos no entran como sector que pudiera entrar al mercado, pero tienen la opción de jugar en la parte de mitigación.